Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo día de esta fase de pérdida de grasa. Llevamos ya 80 y tantos días, así es como hemos amanecido hoy. Ya poco a poco pues va desapareciendo la grasa corporal, aún queda bastante trabajo por delante, incluso cuando lleguemos a los 100 días, que es digamos ese margen que dimos de hacer un vídeo diario, a partir de ahí también habrá que seguir perdiendo grasa corporal, aunque evidentemente eso ya no se reflejará en los vídeos que voy a subir, porque subiré hasta el 100 y ya está. Así que así es como vamos desde que empezamos hasta el día de hoy. Y nada, hoy venía aquí a hablar de otro tema que os gusta bastante, que es el tema de mis ejercicios imprescindibles para algún grupo muscular. En este caso voy a hablar de los ejercicios imprescindibles para las piernas, y aquí, como siempre digo, cuando hablo de imprescindibles me refiero a los ejercicios que más me gustan, o al menos los que más suelo repetir en los programas de entrenamiento. Y cuando hablamos de las piernas ocurre algo parecido, mucho más suavizado, pero parecido con lo que pasaba con la espalda. Con la espalda ya vimos que realmente, aunque veíamos que era un grupo muscular, o a nivel coloquial lo asumíamos como un grupo muscular, en realidad es un compuesto de diferentes grupos musculares. Pues con las piernas ocurre algo parecido, pero como digo, más suavizado, porque al final esos grupos musculares tienen más o menos las mismas funciones, ¿vale? Con algunas salvedades, pero eso implica que vamos a necesitar menos ejercicios que, por ejemplo, para la espalda, sencillamente porque esos músculos, aunque sean músculos diferentes, o aunque un músculo tenga diferentes cabezas o diferentes secciones, pues eso no va a influir, digamos, en los ejercicios que vamos a escoger. Así que cuando hablamos de las piernas, realmente hablamos de tres grandes compuestos, digamos, o tres grandes grupos musculares, dejando al margen los gemelos, es decir, de rodilla para abajo lo vamos a dejar al margen, y hoy vamos a ver cuáles serían, en este caso, mis tres ejercicios imprescindibles para trabajar las piernas. Y como digo, cuando hablamos de las piernas, realmente tenemos que hablar de tres grandes grupos musculares, que a su vez están compuestos de diferentes cabezas o diferentes secciones, como serían los cuádriceps, ¿vale? Ya sabemos que los cuádriceps están compuestos por 4 cabezas. Realmente la única más diferente de las otras tres sería el recto femoral, que es el que cruza la cadera, lo que significa que para trabajar este músculo, digamos, o esta cabeza del cuádriceps, tenemos que tener muy en cuenta la posición de la cadera. ¿Ok? Porque esta cabeza no solamente extiende la rodilla, que es lo que hace el cuádriceps, sino que además lo que hace es flexionar la cadera. Entonces, por eso es un poco la más diferente del resto de cabezas, ¿ok? Luego, si nos vamos al glúteo, nos encontramos un poco más de lo mismo. El glúteo podemos diferenciar diferentes secciones, pero dentro de esas secciones, que sería el glúteo menor, el glúteo mayor y el glúteo medio, dentro de esas tres secciones, o esos tres grupos musculares, si queremos verlo como grupos musculares diferentes, realmente el glúteo mayor es el que pues envuelve todo el compuesto del glúteo, por lo cual el glúteo mayor es el glúteo, o sea, el grupo muscular, el glúteo, que más interesante es de trabajar, mucho más quizás que el glúteo medio y el glúteo menor, que son músculos más pequeños, con menos capacidad de ejercer fuerza, y además están por debajo en gran parte del glúteo mayor. Por eso, si nosotros queremos desarrollar el glúteo mayor es el glúteo que queremos más trabajar, ¿ok? Y luego ya nos vamos a los femorales, que los femorales igual nos encontramos con un compuesto de grupos musculares, o digamos de diferentes cabezas o secciones, que sí, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, bueno, son los isquiosurales. Por eso digo que hay muchos grupos musculares, pero en realidad estamos hablando de grupos musculares que flexionan la rodilla, que extienden la rodilla y que extienden la cadera, ¿ok? Podríamos hablar también de los flexores de cadera, como ese recto femoral que he mencionado, ¿vale? Y podría ser también un grupo muscular, digamos, de las piernas, pero bueno, dentro de lo que cabe nos encontramos con esas tres funciones, ¿vale? Flexionar, extender rodilla y extender la cadera para trabajar el glúteo mayor, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a dar tres ejercicios para realizar estas funciones. Y si empezamos por la flexión de rodilla, nos encontramos con que la mejor estrategia para trabajar una flexión de rodilla sería trabajar con un curl femoral, ¿ok? Y en este caso, mi opción favorita sería trabajar un curl femoral sentado. Sé que normalmente en los gimnasios lo que se suele hacer es trabajar
un curl femoral tumbado, ¿vale? Es la máquina más extendida en los gimnasios. Está bien, es una buena forma de trabajar esa flexión de rodilla. Sin embargo, yo prefiero hacer un curl femoral sentado siempre que tenga la oportunidad. En mi caso lo hago en polea, pero si estoy en un gimnasio y tiene la máquina para hacer un curl femoral sentado, prefiero hacer esta versión antes de hacer el curl femoral tumbado. Por supuesto podría hacer las dos, pero si tengo que quedarme con una, me quedaría con el curl femoral sentado, sencillamente por la insuficiencia pasiva que representa el curl femoral tumbado. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Si veis, cuando hacéis este curl femoral tumbado, vais a notar que la cadera se os levanta. Y muchas veces podemos pensar que es porque estamos levantando mucho peso. Puede ser por esa razón, pero en realidad es un movimiento natural del cuerpo, sencillamente porque el femoral, ¿vale? O el complejo del femoral es un grupo muscular que no solamente flexiona la rodilla, sino que también extiende la cadera. Entonces, realmente cuando estoy contrayendo el femoral, por esa razón estamos intentando hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Extendiendo la cadera y flexionando la rodilla. Es como si estoy de pie e intento llevar los talones al culo. Vamos a ver que va a ser muy difícil que el talón llegue al culo directamente, pero si flexiono la cadera, entonces sí que puedo flexionar mucho más la rodilla, ¿vale? Entonces, este es un problema, digamos, o una limitación que tiene este curl femoral tumbado, que de hecho, si os fijáis, el curl femoral tumbado no es estrictamente plano, sino que tiene como un ángulo, ¿vale? Para que de esta forma puedas tener la cadera un poquito más flexionada. De hecho, las máquinas primigenias de curl femoral tumbado no tenían este ángulo. Este ángulo se creó sencillamente por eso, porque se vio que realmente era necesario tener una flexión de cadera para poder contraer el femoral. Pero si miráis las primeras máquinas que había, máquinas que yo ni siquiera he visto, digamos, a nivel presencial, pero a nivel histórico, si miráis, eran simplemente tablas. O sea, digamos, un banco plano y ahí hacer el curl femoral, ¿vale? Pero eso se vio que evidentemente tenía muchas limitaciones y por eso se hizo ese pequeño ángulo que sigue teniendo ciertas limitaciones cuando lo comparas con estar sentado. Bien, entonces ese sería mi primer ejercicio para trabajar esa flexión de rodilla. Si nos vamos a la extensión de rodilla, ¿vale? A trabajar el cuádriceps, aquí podríamos tener diferentes ejercicios. Yo voy a quedarme con la sentadilla sí o cualquier variante de sentadilla sí, sencillamente por lo que hemos visto antes. Una de las cabezas del cuádriceps es el recto femoral, ¿vale? Que cruza lo que sería la cadera. Por tanto, si yo quiero estirar más esa cabeza y por tanto tener más potencial de contracción, tengo que tener la cadera estirada, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, la sentadilla sí, donde tengo esa extensión de cadera y simplemente voy flexionando y extendiendo la rodilla, sería mi opción favorita para trabajar los cuádriceps. Ya digo, podríamos tener otras versiones, y ya digo, hay muchas versiones de sentadilla sí, pero podríamos trabajar con unas extensiones de cuádriceps o podríamos trabajar con diferentes variantes de sentadilla sí, ¿vale? Pero para mí la sentadilla sí, como digo, es la opción favorita. Podríamos trabajar con sentadillas hack, sentadilla pendulum, bueno, muchas versiones para trabajar la extensión de rodilla o ese torque en la rodilla, pero por esa razón de tener la cadera extendida, pues me quedo con la sentadilla sí. Y luego ya para trabajar la extensión de cadera, ¿vale? Aquí me gusta emplear algún ejercicio a una pierna, no solamente para trabajar esa extensión de cadera, sino también para trabajar esa propiocepción, etc. Y para eso, en este caso, si quiero trabajar la extensión de cadera, o bien puedo escoger una variante de zancadas, ¿vale? Para trabajar el glúteo, o bien también otro ejercicio que me gusta mucho es la sentadilla búlgara, ¿vale? Sentadilla búlgara o la split squat, que es sentadilla básicamente una pierna adelante, otra pierna detrás, y simplemente haces esa bajada y esa subida, ¿ok? En esta versión, digamos, sentadilla búlgara, no extiendes por completo la cadera, lo que significa que tampoco vas a tener un reclutamiento máximo, por así decirlo, del glúteo, ¿ok? Porque no terminas de extender la cadera, cosa que se ocurre en unas zancadas o unas walking lunges, ¿ok? O unas zancadas hacia atrás, por ejemplo. Pero bueno, es un ejercicio que me gusta mucho emplear, la sentadilla búlgara, así que con estos tres ejercicios realmente tendríamos un buen entrenamiento de piernas. Puede que tenga algunas aristas que podamos cubrir con otros ejercicios. Podemos hablar también de
músculos como los aductores, por ejemplo, que no hemos tampoco mencionado aquí, o podríamos trabajar para la extensión de cadera con un peso muerto rumano, por ejemplo, pero bueno, creo que estos 3 ejercicios serían 3 ejercicios base que yo siempre suelo incluir en mis rutinas de entrenamiento. Recapitulamos: para la flexión de rodilla, pues un curl femoral, en este caso yo prefiero curl femoral sentado; extensión de rodilla, pues una sentadilla sí, y luego ya para trabajar la extensión de cadera podríamos trabajar con unas zancadas o incluso con una sentadilla búlgara. Así que estos serían mis 3 ejercicios imprescindibles para trabajar las piernas.